Fredo. Bueno, pues bienvenidos todos a este webinar, a las puertas del verano, que yo creo que después de todo lo que hemos ido pasando con la pandemia, pues todos tendremos muchas ganas, ¿no? Este webinar viene en relación a otros que hemos ido realizando dentro de lo que se integra. Para los que no nos conozcáis, somos una consultora donde aunamos tanto la parte de estrategia a nivel de negocio como la parte de tecnología, con lo que tiene que ver, pues en este caso, el mundo del software, ¿no? Entonces, en este caso, en el webinar de hoy, vamos a hablar de algo muy concreto que nos está afectando a todos los que gestionamos personas, a todos los que estamos dentro de áreas generales, recursos humanos, que es, pues bueno, la unión de cambios normativos que han llegado pues antes de la pandemia, con la pandemia, todo lo que tiene que ver pues con los planes de igualdad, el registro salarial, todo lo que nos ha afectado pues los ERTES, pues al final lo que hemos visto en los departamentos de recursos humanos pues es una necesidad de controlar más la información, ¿no? Explotar esa información a través de buenos programas de software y a la vez esos programas pues tengan su business intelligence o su forma de darnos información a la hora de toma de decisiones. Entonces, en este caso, nosotros desde lo que es la consultora Integra Estrategia y Tecnología, tenemos un acuerdo, tenemos una vinculación muy estrecha con GM Integra, que es una empresa, una consultora muy especializada en todo lo que tiene que ver los recursos humanos. Y en este caso, María Iglesias, que es una compañera que nos va a hablar hoy de lo que es un producto que han desarrollado ellos mismos, que hablamos de dashboard, ¿no? De lo que sería esa visualización de los datos, pero también nos va a comentar todo lo que va por detrás, ¿eh? Todos esos datos, el origen o cómo los vamos a conseguir. Entonces, sin más, agradezco de nuevo vuestro tiempo, espero que sea de interés. Cualquier pregunta, como dice mi compañero, la podéis ir formulando. En este caso yo iré leyéndolas o bien al final o si veo que es algo candente en ese momento, pues le iré cortando lo mínimo posible a María. María, te doy paso. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias por participar una vez más con nosotros A usted y pues todo. bueno, la voz es tuya, que seguro que la tienes mejor que la mía. Bueno, hacemos lo que podemos. Muy buenos días. Bueno, pues como bien decía Miguel, yo soy María Iglesias, ¿vale? Yo trabajo en GM Integra, que es una consultora de recursos humanos, que tenemos, como dice Miguel, una asociación con Integra en todo lo que tiene que ver o todo lo que es materia de recursos humanos o parte de laboral. Desde GM Integra que trabajamos también asociados a SAG en todo lo que viene siendo la gestión de la nómina, nos damos cuenta desde hace algún tiempo que el acceso a los datos por parte de los departamentos de recursos humanos o las áreas de laboral, incluso también dentro de lo que son los despachos profesionales, el acceso a los datos que se van manejando en el día a día dentro de estos departamentos, pues es un acceso complicado, complejo. ¿Vale? Los datos que maneja el Departamento de Recursos Humanos en términos generales son ingentes, ¿vale? Es una cantidad de datos muy, muy, muy importante. Hablamos de datos actuales, datos históricos, hablamos de datos que se quedan grabados porque realmente no utilizamos en el día a día, pero que sí que utilizamos para realizar reportes o para presentar encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que viene siendo el acceso a estos datos, la interpretación de estos datos o la explotación de estos datos se hace complicada. En este sentido, además, mirando un poco lo que es el Departamento de Recursos Humanos o, como digo, las áreas de laboral un poco desde fuera, nos damos cuenta que la carga administrativa que ya tienen los técnicos de recursos humanos o las personas que trabajan en estas áreas, esta carga administrativa ha ido aumentando en los últimos años. Esa carga administrativa ya era muy importante, si bien es cierto que, como digo, desde el año 2019, por ejemplo, que entra en vigor el control de jornada. Durante el año 2020 llega el COVID y tenemos que empezar a trabajar todo el tema de los ERTES. En el año 2021 continuamos con los ERTES y con el control de jornada, pero además también
nos añaden toda la normativa en cuanto al tema del registro salarial, etcétera, etcétera. Entonces, la carga administrativa, que ya de por sí era muy grande para los departamentos de personal, pues cada vez va aumentando más. Sin embargo, pues el personal dentro de estos departamentos o estas áreas sigue siendo el mismo, trabaja las mismas jornadas, lo único que, como digo, pues tiene una carga muchísimo mayor de trabajo, ¿vale? A esto, además, a esta carga administrativa tenemos que sumarle, como bien ha dicho Miguel al principio, toda la parte de cumplimientos legales, ¿vale? Como vamos viendo, pues van surgiendo en el ámbito de laboral, esto va pasando desde siempre, ¿vale? Que van surgiendo nuevas normativas, que van apareciendo adecuaciones a las situaciones en las que nos estamos encontrando, como por ejemplo todo el tema de los ERTEs, exoneraciones, etcétera, etcétera, más luego aquellas normas que nos vienen del ámbito europeo, como pueda ser toda la parte de igualdad y que tienen una repercusión directa sobre el trabajo de estos departamentos dentro de nuestro tejido empresarial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que además de tener esa carga administrativa que nos obliga a trabajar en nuestro día a día, en nuestras labores del día a día, tenemos que sumar el cumplir con estas nuevas tareas y además adecuar nuestros trabajos para el cumplimiento de estas nuevas normativas, que además resultan ser normativas, pues como por ejemplo en el caso de todas estas novedades en materia de igualdad, y me refiero en concreto al Real Decreto 902/2020, donde nos encontramos con una norma que es muy amplia, ¿vale? Que es en algunos casos concreta, pero en otros casos muy dada a la interpretación. Una norma que es nueva, con lo cual al no existir unos antecedentes, no sabemos tampoco cómo se va a enfrentar todo este cumplimiento de cara, por ejemplo, a una inspección, ¿vale? Entonces, todo esto al final nos crea también una carga de estrés dentro de los departamentos de personal y de recursos humanos, que nos obliga a estar muy enterados de cómo hay que ir funcionando y que al final estas aproximaciones a estas nuevas normativas se van modificando también o van tomando nuevas interpretaciones a lo largo del tiempo, y esta es una tarea de actualización que también estas personas dentro de los departamentos tienen que llevar a cabo. Trabajamos con los datos, tenemos nuestra carga administrativa, cumplimos con la legalidad, nos adecuamos a las normativas y además, pues bueno, resulta que a nivel recursos humanos somos ahora mismo en el punto en el que estamos dentro de esta crisis o postcrisis, llamémosla como sea. Recursos humanos se ha convertido en una pieza central dentro de la estrategia de la empresa. ¿Vale? Todo pasa por recursos humanos. Cerramos un centro de trabajo, recursos humanos, hay que aplicar un nuevo procedimiento, recursos humanos, tenemos que organizar jornadas de formación, hay que mandar una comunicación a los empleados, recursos humanos, hay que gestionar todo el tema de las reducciones de jornada por los ERTEs, recursos humanos, como digo, se convierte en una pieza central dentro de la estrategia de recursos humanos. Todo pasa por nuestras manos y además cobramos con mucha importancia dentro de lo que son los comités de dirección, ¿vale? Los comités de dirección, que antes por recursos humanos no siempre estaba representado, ahora ya, como digo, viene siendo una pieza clave, y esto lo que obliga a la gente de recursos humanos es a poder aportar en cualquier momento información que se le vaya solicitando, información que pueda ser de importancia o bien a nivel de día a día o bien a nivel estratégico para toma de decisiones, ¿vale? Entonces, al final, estas personas dentro de recursos humanos tienen que tener esa posibilidad de disponer de esa información, poder acceder a ella y poder trabajarla de forma que además pues se vaya adecuando a los tipos de reporte que ya ese comité de dirección o que esas personas dentro de la empresa a las que tenemos que reportar van digamos, se les va nutriendo, ¿vale? A lo largo de los meses. Al final se trata de que desde recursos humanos se pueda acceder a los datos más importantes dentro de la gestión de personal. Ahora hablaremos un poco del contenido de esos datos, pero que además que se nos faciliten en un formato, no solamente que sea un formato atractivo, ¿vale? Un formato sencillo de visualizar, sino que además también sea sencillo de interpretar, ¿vale? Que se ajuste sobre todo también a todos aquellos indicadores que realmente son usables, que realmente dan o aportan valor a la información que nosotros estamos facilitando como gestores de los datos, ¿vale? Y luego, por otro lado, toda la parte de interpretación de datos que sumamos a este contexto en el que nos encontramos, que bueno, a nivel de recursos humanos, los que trabajamos en nómina o directamente en recursos humanos, nos es como bastante sencillo el poder interpretar los datos, el ver
el ver una evolución o el ver una comparativa, sabemos en qué indicadores tenemos que fijarnos más, pues lo que digo, ¿vale? Pues si vamos a trabajar el absentismo, pues sabemos qué plazos o qué periodos de absentismo nos interesan más, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues esa interpretación es más sencilla trabajando con un dashboard como el que vamos a ver ahora, porque ya me presenta esos indicadores tal cual. Digamos, vamos a necesitarlo, ¿de acuerdo? No voy a tener que trabajar los datos a posteriori, sino que ya vamos a tener disponibles esos KPIs o esos indicadores que van a facilitar la interpretación de los datos a aquellas personas que no corresponden al propio Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Un poco para adecuarnos a lo que es la situación actual de la empresa. Y quiero decir, al final, ahora mismo, dentro de la situación en la que nos encontramos, seguimos desde desde el mes de octubre del año pasado, estamos metidos como en una vorágine donde tenemos un montón de información que nos están bombardeando acerca de las obligaciones en materia de igualdad dentro de la empresa, y que esto hace pues que al final pues no estemos seguros de qué datos y qué informes tenemos que tener preparados dentro de nuestro departamento, cuáles tenemos que tener disponibles, cuáles vamos a pasar a por ejemplo, la inspección de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese sentido vamos a dar un poquito de luz a toda esta información, simplemente a modo de acercamiento que sepáis que lo que fue la 902-2020 de octubre del año pasado, lo que nos decía o lo que nos instaba era, bueno, más que instarnos, nos obligaba, ¿vale? A cualquier empresa dentro del tejido empresarial, cualquier empresa, independientemente del número de empleados o de la composición de la empresa, me da igual que la empresa esté formada toda por hombres, toda por mujeres, independientemente de esto, como digo, toda empresa tenía que tener un registro salarial que, por otro lado, ya era obligatorio desde el año 2019, ¿vale? Si bien es cierto que lo que decía esta 902-2020 es que todos esos registros salariales que ya existían y los que se fueran a generar a partir de ahora, y además puntualizaba que la inspección iba a empezar a hacer hincapié en esta obligación, ¿vale? Todos esos registros salariales se tenían que adecuar a un nuevo formato y un nuevo contenido, ¿vale? Lo que nos decía es que este registro salarial iba a tener que contener la información de las medias salariales, las medianas salariales y la brecha salarial calculada a partir de estos parámetros. Por otro lado, además, te decía que tenías que clasificar tus empleados de forma que se generaran grupos de trabajos asimilables entre sí, ¿vale? Para esto, pues, facilitaba el trabajo tanto a los desarrolladores de software como a los propios trabajadores dentro de los departamentos de trabajo, porque te permitía trabajar con cualquier o agrupar con cualquier categorización, cualquier tipo de categorización que estuviera disponible dentro de la empresa, daba igual que fueran categorías profesionales, puestos de trabajo, niveles profesionales, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, lo que te decía es que tenías que agrupar los conceptos que pagabas en nómina, puesto que el registro salarial era, pues una foto de la política retributiva de la empresa, que tú sacaras esa foto, pero no digamos, no en global, ¿vale? Sino que fueras como muy detallado y le dijeras exactamente a la RLT o a la inspección cuáles de esos conceptos salariales que tú habías pagado en el ejercicio anterior eran salario, cuáles eran complemento y cuáles eran complemento extrasalarial, ¿vale? Por otro lado, lo que decía esta 902-2020 era que para aquellas empresas de más de 100 empleados este año y más de 50 el año que viene, van a tener que generar un plan de igualdad que sí o sí va a tener que llevar unos parámetros como son el diagnóstico cuantitativo, que esto ya contábamos con ello desde hacía muchos años, donde yo doy una muestra de la estructura de mi empresa tomando como referencia el sexo, y luego, por otro lado, una auditoría salarial, ¿vale? Decía que teníamos que trabajar los datos provenientes del registro salarial donde se me determinaba una brecha, ¿vale? Se me mostraba o se me identificaba una brecha salarial, y a partir de esos datos, mediante una auditoría salarial, yo iba a tener que, vamos a decir, dar una serie de justificaciones a esas brechas salariales, ¿vale? Voy a sacar mediante la auditoría cuáles son las causas concretas de esas brechas salariales. Pero además, esa auditoría salarial no puede ser una auditoría salarial cualquiera, sino que además va a tener, como digo, que estar generada a partir de una valoración de puestos donde yo ya agrupe puestos de trabajo que sean iguales entre sí. ¿Vale? A partir de esa 902 se establece como este marco de obligaciones. Si bien es cierto que, por ejemplo, toda la parte del registro salarial o el diagnóstico cuantitativo, el sistema nos dejaba muy, muy claro
cuál era el contenido y la estructura que estos diagnósticos o registros salariales tenían que tener. Sin embargo, en cuanto a la auditoría salarial, en la 902-2020 nos remitía a este año 2021, en principio era el mes de abril, luego pasó a mayo y todavía no ha salido, nos remitía a una nueva normativa donde ya se iba a especificar nuevamente la estructura y el contenido de la auditoría salarial en sí, ¿vale? Donde ya se nos iba a explicar, se nos iba a decir exactamente cuál era su composición, qué datos tenía que llevar, etcétera, etcétera. Como digo, esta normativa todavía no se ha publicado y estamos a la espera de que esto suceda, pues para poder terminar de incluir dentro del sistema vinculado a la nómina de SAGE, a este sistema, como digo, pues todas aquellas informes, todas aquellas procedimientos que sean necesarios para cumplir esta ley de igualdad en la empresa, ¿vale? Vamos a ver, dame un segundito, ¿vale? El registro salarial simplemente para como decía, esto no para de repetirlo ni en la reunión, en las demos, en las webinars, todos los días, esto lo repito unas cuantas veces. El registro salarial es obligatorio para todas las empresas, ¿vale? No se trata de un informe que sea un histórico de nómina del año anterior y punto, sino que tiene una serie de trabajos realizados por detrás de los que hablaremos ahora y además se ha de generar cada año de forma recurrente y con cada modificación sustancial de los salarios que pueda haber dentro de la empresa, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues de HR Analytics, que es el dashboard, como decíamos al principio de la presentación, para los departamentos de recursos humanos y las áreas de laboral. Este dashboard me va a dar la información de los KPIs más importantes a nivel de recursos humanos y el registro salarial provenientes de los datos que yo gestiono desde la nómina de SAGE, ¿vale? Accederemos a estos datos desde un entorno 100% online y que será accesible, lógicamente, desde cualquier dispositivo, ¿vale? El propio dashboard nos va a dar acceso a datos que van a tener que ver con datos de plantilla y de distribución generales, datos de absentismo y de costes y datos que tienen que ver con todo el plan de igualdad, como decíamos anteriormente, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir directamente a lo que es la plataforma y la vamos viendo y a partir de aquí yo creo que queda como mucho más claro todo de lo que estamos hablando, ¿vale? Entorno 100% online, como decíamos, donde yo accedo con un usuario y una contraseña, puedo facilitar varios usuarios a los diferentes usuarios dentro de mi empresa, ¿vale? Y voy a poder insertar pues desde el logo de mi despacho para que lo vean mis clientes cuando vayan accediendo o el logo de mi propia empresa para adecuarlo a la imagen corporativa que podáis tener, ¿vale? A partir de aquí, 6 módulos principales que me van a dar acceso, como decíamos antes, a la estructura de la empresa. En este caso, fijaros que yo tengo los datos de este año, donde veo mi headcount, mi número de cabezas de empleados que están en mi empresa el último día del mes, con el porcentaje de mujeres y hombres dentro de mi empresa. Puedo ver esta información por departamento, por canal, por sección, o puedo ver la evolución de ese headcount, ¿vale? Mes a mes, si yo cambio de ejercicio, por ejemplo, y me traigo el 2020, veis que aquí me dice que estoy trabajando con un 100%, ¿vale? Y a partir de ese 100% voy a ver el resto de informaciones que tengo el resto de meses, ¿vale? Donde yo voy a seguir, como digo, esa evolución sin necesidad de tener que estar controlando exactamente cuál es el contenido de cada uno de los meses, ¿vale? Por aquí voy a tener las diferentes evoluciones, puedo trabajar estos gráficos tanto con líneas como por barras, ¿vale? Voy a poder trabajar, como digo, estos gráficos y voy a poder exportarme las imágenes de los gráficos de forma sencilla para poder situarlos sobre el reporte, la PPT, lo que sea que tenga que realizar, ¿de acuerdo? De forma que voy a poder, como digo, trabajar estos gráficos de formas diferentes, viendo diferentes evoluciones como tenemos por aquí, ¿vale? Y trabajando diferentes meses, diferentes departamentos, canales, secciones, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de absentismo, hemos trabajado los KPIs más importantes, los indicadores más importantes, ¿vale? En materia de absentismo, donde yo puedo realizar desde comparativas nuevamente hasta evoluciones, puedo trabajar diferentes tipos de gráfico, como hablábamos anteriormente, o puedo seleccionar cuál es exactamente la información que yo quiero ver dentro de cada uno de los gráficos, ¿vale? Que es un poquito la idea. Por aquí tenemos más evoluciones, en este caso tipos de absentismo, las duraciones de absentismo, pues no es lo mismo si yo quiero trabajar o quiero tratar los datos de aquellos absentismos que me duran menos de 3 días o aquellos absentismos que me duran más de 30,
¿de acuerdo? Pues toda esta información, como digo, es aquella que vamos a poder sacar y luego el poder trabajar con una serie de tablas dinámicas que me permitan generar toda esta información en cuanto a lo que viene siendo absentismo, tipo de absentismo por categoría, por mes, por empleado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues trabajar, como digo, como me vaya resultando más útil. Además, el hecho de trabajar con estos informes, vamos a ver si esto, porque al final aquí de lo que se trata es que nosotros cuando trabajamos a nivel de recursos humanos, puesto que los datos nos provienen del módulo de nómina, nosotros tenemos unas identificaciones dentro de los datos que son X, pero luego cuando esta información pasa a ser utilizada por los directivos o por otros departamentos, vemos que las nomenclaturas, por ejemplo, van cambiando, ¿vale? Y donde yo voy a ver, por ejemplo, a botones, ¿vale? Pues resulta que yo hablo de ayudante, ¿vale? Vamos a ponerlo en... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que los directivos puedan tratar la información realmente de la manera que ellos necesitan, ¿vale? En este caso no me ha cambiado, tenemos la base de datos que se está utilizando para las demos, es la que están utilizando para realizar los desarrollos, ¿vale? Pero la idea lo intentamos ahora en otro, ¿vale? La idea es que podamos cambiar el nombre que nos aparece o los nombres que nos aparecen dentro de los gráficos para que yo me lo lleve a exportar, ¿vale? Y una vez lo haya exportado con esos nombres y lo pueda colocar dentro de ese reporte, que yo pueda rehacer la información dentro del propio gráfico y que, digamos, la información ya me vuelva a aparecer como me proviene a mí directamente desde el módulo de nómina. ¿Vale? A partir de aquí tenemos la información del headcount, ¿vale? Nuevamente tenemos la información actualizada, podemos realizar comparativas por ejercicios, ¿vale? Me va a venir la información también de los promedios, en este caso por departamento, donde yo tengo toda esa información. Y luego tenemos la información que tiene que ver con costes, ¿vale? Que esta es súper interesante también, no solamente a nivel de recursos humanos, sino también pues, para cualquier director de departamento, y pues imaginaos un jefe de fábrica que pueda conocer la evolución de los costes de su departamento directamente desde el móvil o desde el dispositivo que vaya a necesitar en cada uno de los casos. Con lo cual yo lo que tengo por aquí es la posibilidad, como vemos, de ir generando toda esa información mediante comparativas, mediante evoluciones, etcétera, etcétera, con diferentes gráficos y trabajando la información, como decíamos anteriormente. Vamos a probar a ver si me sale. Igual esto me echan la bronca luego mi compañero Miguel, ¿vale? Pero vamos a ver si esto era ayudante. Porque me parece también súper interesante. Esto es algo que nos pidieron también los clientes en su momento, ¿vale? A ver si lo sale. No me lo está cogiendo. Pues esto, como digo, es súper interesante, ¿vale? De cara a poder ver la información. Yo os digo que esto al final, como está en completo desarrollo, pues no os lo puedo mostrar ahora mismo, pero me permite sacarme, como digo, los gráficos de cara a que el entendimiento por parte de la empresa, perdón, de la dirección sea total, ¿vale? Que no se tenga que asimilar al lenguaje que yo tengo dentro del propio departamento de recursos humanos, ¿vale? Lógicamente, todo lo que yo voy tocando aquí, tanto a nivel de nombres, etcétera, como de comparativas y demás, es información que estoy tocando únicamente sobre el dashboard, ¿vale? No es información, esta herramienta es unidireccional únicamente, nada de lo que yo toque aquí va a tener repercusión sobre el módulo de nómina y me permite, como digo, pues el poder ir trabajando la información también mediante, por ejemplo, tablas dinámicas, donde yo puedo ver la evolución de los costes por departamento y puedo ver desagregada la información por concepto o no, ¿vale? Me puedo traer la información únicamente por departamento, seleccionar qué años quiero, seleccionar qué meses quiero, seleccionar si quiero ver la información a lo mejor en lugar de por concepto la quiero ver por empleado dentro de cada uno de esos departamentos, ¿vale? Pues toda esa información, como digo, disponible y lógicamente exportable a Excel, ¿vale? La parte ya de igualdad nos refiere a lo que sería, por un lado, el diagnóstico cuantitativo de la empresa a nivel de plan de igualdad, donde yo establezco, como decía al principio de la presentación, esa estructura de la empresa en base al sexo, ¿vale? Y le digo al sistema que me enseñe la información del ejercicio en el que me encuentro o el ejercicio el ejercicio que quiera seleccionar y me enseñe mediante gráficos tanto el número como el porcentaje de mujeres y hombres dentro de la empresa y la distribución
de esas mujeres y esos hombres dentro de la empresa en base a diferentes parámetros, como pueda ser, por ejemplo, la antigüedad en número de años y en porcentaje. Tendremos por aquí el promedio de edades, ¿vale? Donde tengo el porcentaje de mujeres y hombres y los tramos de edad en los que se van encontrando cada uno de ellos, los grupos profesionales a los que corresponden cada uno, los tipos de contrato que tiene cada uno de ellos, el tipo de jornada con el porcentaje de jornada con el que trabajan. Las extinciones, en este caso veis que dependiendo del año pues ya voy teniendo más o menos datos, ¿vale? Pero las extinciones que se han dado con el motivo o la causa de esas extinciones dentro de la empresa. El número de altas y el porcentaje de altas dentro de la empresa a nivel de seguridad social con el tipo de contrato que le podemos dar a cada uno de ellos, ¿vale? Pues como digo, al final, lógicamente, el adaptar todos los datos que tenemos dentro del software de nómina, que al final son muchísimos, como decíamos al principio, pues a esos indicadores que desde recursos humanos se me solicitan de forma continua, que estoy manejando en mi día a día, pero que para poder, por ejemplo, para calcularme una media, pues tengo que estar realizando un cálculo con los datos en bruto y que, sin embargo, mediante este tipo de herramienta, pues ya lo voy teniendo, ¿vale? Y por último, todo lo que viene siendo el registro salarial, que aquí me aparece como brecha salarial. Lo que hace este software, ¿vale? Esta plataforma online, es que conecta directamente con la nómina de SAGE. Lo que hacemos es que insertamos dentro del SQL de SAGE, de esa nómina de SAGE, una serie de queries, ¿vale? Que lo que hacen es generarnos unas consultas, ¿vale? Una serie de consultas o queries que lo que hacen es generarnos una serie de cálculos internos que posteriormente me dan los resultados que veis por aquí. En este caso estoy sacando directamente a pantalla la media de los salarios de mujeres y hombres en el ejercicio anterior a gráficos. Esa media de salarios que está calculada previamente por el módulo de nómina de SAGE, donde yo he cogido todos los salarios de todas las mujeres y los he dividido por el número de mujeres y en este caso por el número de hombres para que me aparezca esa media. Y lo que hace el programa es que de forma automática me dice cuál es la brecha salarial existente entre la media de los salarios de las mujeres y la media de los salarios hombres, ¿vale? Como veis, estos son cálculos que, como digo, son anteriores a mostrarme la información, que ya veo exactamente qué es lo que estoy visualizando, pues en este caso la brecha salarial, ¿vale? Que me dice que tengo, pues como veis por aquí teníamos el global a nivel mujeres y hombres y aquí ya tengo cada uno de los parámetros que este registro salarial tiene que tener, ¿vale? Pues en este caso tengo las medias, perdón que se me va para abajo el ratón, tengo las medias de las retribuciones totales anuales desagregadas por los grupos, como decíamos anteriormente, que tenemos que generar para ese registro y cada una de las brechas salariales que se han identificado en base a esas medias detectadas. Por otro lado, tenemos el siguiente parámetro que era obligatorio, que era el de mediana, donde yo tengo las medianas sacadas a partir de la retribución de los empleados y la brecha que se ha detectado en cada una de esas medianas que se han calculado previamente, ¿vale? La brecha, lógicamente, proviene del cálculo de esas medias o medianas de los salarios, donde, digamos, la fórmula sería pues la media del salario hombre menos la media del salario mujer partido por la media del salario hombre, que me daría estos porcentajes de aquí, que serían las brechas, ¿vale? Si trabajamos las brechas en lugar de las medias de las medianas, pues el procedimiento de cálculo sería exactamente el mismo, ¿vale? Yo tendría la mediana del salario hombre menos la mediana del salario mujer partido por la mediana del salario hombre sería la que me daría ese porcentaje de brecha salarial, ¿vale? Como veis, tengo algunos sin datos porque, como digo, esta al final es la plataforma que se está utilizando para asignarle mejoras al desarrollo, ¿vale? Y luego tendríamos por aquí la propia tabla del registro salarial, ¿vale? Que esta tabla lo que va a hacer es unificarme en un mismo archivo lo que serían las medias de los salarios de mujeres y hombres, las medianas de los salarios de mujeres y hombres y esa brecha calculada. Y tendremos la información a partir de, o digamos, tendremos esa información desagregada por grupo de empleados, como decíamos anteriormente, dependiendo de la categorización que hayamos seleccionado, se me generarán unos grupos u otros, y tendremos también la información desagregada por agrupaciones de conceptos salariales o incluso también
por los propios conceptos, ¿vale? Podremos tener la información concepto a concepto o por grupos de conceptos que hayamos ido generando, ¿vale? Y a partir de aquí, como digo, pues trabajaremos este registro salarial, que básicamente es lo que me va a solicitar la inspección en el caso de que nos toque, que esperemos que no, pero que es verdad que bueno, que sí que durante los últimos meses se ha estado moviendo bastante en esta materia, ¿vale? En cuanto a lo que viene siendo el software, lo que hacemos desde GM Integra es, bueno, pues quedamos con las empresas que adquieren el software, quedamos con ellos para agendar una instalación del propio software para que podamos vincular estos datos a los que provienen directamente, lógicamente, de la nómina de SAGE, y luego tenemos instalado un procedimiento de onboarding que permita que los usuarios de forma directa puedan formarse en el momento que quieran, ¿vale? Mediante la visualización de un vídeo y el acceso a un manual de uso que explicará los datos que está trayendo el dashboard, y que además nos permitirá también poder manejar cada uno de los gráficos, de forma que si yo tengo que, como decíamos antes, si tengo que generar un reporte, que sepa a qué gráfico me tengo que dirigir, cuál tengo que coger, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de aquí, Miguel, yo no sé si tenemos preguntas Sí. y... Cuéntame. A ver, sí, bueno, María, muchas gracias por la explicación ante todo. Sí que hay una pregunta un poco recurrente que, como estamos hablando de SAGE, que si se podría montar la explotación de datos con otros RPs, con otros programas de gestión. En este sentido, ahora mismo no lo tenemos vinculado, pero se puede mirar. Quiero Vale, decir que al final es unir lo que es la estructura a la base de datos con la que estén trabajando, ¿vale? O sea que eso se puede tomar nota y ver. vale. Pues por lo demás no hay más preguntas. No sé si ahora queréis aprovechar los asistentes o bien a través del chat o bien a través de la parte de preguntas hacernos alguna pregunta. No obstante, mientras dejamos ese tiempo de que podáis escribir, sí que no sé si Alfredo lo has dicho antes, pero recordaros que al finalizar el webinar hay una encuesta, ¿vale? Siempre las encuestas os agradecemos y os animamos a que las contestéis, porque es la forma de que nosotros cada vez pues vayamos mejorando nuestras sesiones o nuestros webinars con vuestras aportaciones de lo que nos vayáis comentando. En ese caso, pues bueno, como el webinar lo teníamos planteado para media hora, con las preguntas nos podríamos ir a 3/4 de hora. Eh, no sé, María, si quieres comentar algo más, pero de No, en momento no está principio entrando que ninguna sí pregunta. que sepáis que a nivel de consultora de recursos humanos, que de la mano de Integra, lógicamente, ¿vale? Cualquier tipo de ayuda que podamos prestaros en materia de todo el tema de igualdad, que sabemos que a día de hoy es un poco lo que más os duele, ¿vale? Estamos disponibles y tenemos amplia experiencia en este sentido, mucho contacto tanto con el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer y también con la inspección, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, podemos echaros una mano en cualquiera de los ámbitos en los que ahora mismo pues podáis tener un pain, ¿vale? Y sí que es verdad bueno, que estamos en vía de desarrollo de ayudar a los departamentos de recursos humanos y los ámbitos de laboral en la gestión del día a día, y no solamente a nivel de automatización, digitalización y demás, sino un poco dirigiéndonos a que toda esta gestión, digamos, dentro del propio departamento, pues favorece al final la experiencia del empleado, porque invertir menos tiempo en gestionar los datos pues permite a la gente de recursos humanos dedicar más tiempo en políticas de recursos humanos, etcétera, etcétera, y es un poco en lo que nosotros nos basamos, ¿vale? Porque cuando mejoramos la experiencia del empleado, está comprobado que mejora también la experiencia del cliente, y al final así pues crecemos todos, ¿vale? Entonces es un poco dejaros ahí nuestro mensaje. Muy bien, pues muy buena aportación, María. Por nuestra parte, pues bueno, simplemente informaros que una vez finalicemos el webinar, posteriormente, cuando ya tengamos toda la información de las encuestas, asistencias y demás, os llamaremos para que nos contéis un poquito cómo habéis visto el webinar, y en ese momento, si queréis algún tipo de sesión con María y conmigo
donde podamos personalizar lo que hemos visto hoy pues a vuestra casuística. Estaremos encantados de, como dice María, de ayudaros, escucharos y en ese sentido aportaros lo que nuestra experiencia, pues bueno, un poco vamos viendo en otras empresas, sectores, la parte de despachos profesionales, la parte de empresa, lo que vamos experimentando, ¿vale? Pues bueno, yo creo que podemos despedirnos con esto, María. Lo Muy dicho, bien, gracias por tu asistencia y gracias a todos los que habéis estado. a Un saludo. vosotros. Muchas gracias.